Les planteaba la hipótesis de que la violencia estructural es la causa, es como la madre de todos los demás tipos de violencia. Porque si hay desigualdad, hay pobreza, si hay pobreza, hay delincuencia. Establecemos esa relación nada más basándonos en el caso de El Salvador. Aquí es aplicable esto, porque cuando hablamos de este tipo de situaciones, cuando hablamos en temas sociales, es complicado generalizar. Las sociedades se desarrollan de maneras distintas y afrontan los problemas de maneras distintas. Entonces necesito especificar que cuando establezco esta relación de manera personal entre desigualdad, pobreza y violencia, lo hago nada más para el caso de El Salvador, porque si estudiamos otros casos, pues obviamente va a ser diferente. No necesariamente la gente más pobre es la más violenta. Si no veamos casos en Estados Unidos, menciono este país porque es el país como el que más implementa el sistema capitalista y el que hubo que implementarlo a nivel mundial. Y igual tiene casos de violencia, solo que es otro tipo de violencia. Por eso les digo que nada más establezco ese tipo de relación porque estamos hablando de El Salvador. Después, en su libro de texto, se habla sobre la violencia institucional, sobre esta parte de acá. Y veamos qué dice de la violencia institucional. Y dice que es ejercida por el Estado, por las instituciones del Estado o privadas y violencian sistemáticamente los derechos de la ciudadanía. Y ahí nos pone un ejemplo, la Policía Nacional Civil. ¿Y por qué mencionan a la PNC como una de las instituciones posibles que violenten los derechos humanos o los derechos de los civiles? En la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la PNC es la institución con más denuncias y más demandas sobre violación de derechos humanos. Y veamos con esta problemática de la pandemia cómo es que salen el procurador a decir y a siempre defender los derechos de las personas, esperando o previniendo que la PNC no los violente, y es por esto. Porque anteriormente se daba, yo no digo que ya no, pero hablo de por qué se tiene tanto miedo a las instituciones de seguridad o a los cuerpos de seguridad pública. Y es porque en tiempos anteriores la PH, la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional y la Policía Nacional eran instituciones que sí violentaban masivamente los derechos de las personas. No es que solo los arrestaban, es que los golpeaban, y no solo los desaparecían. Existía esto. De hecho, por eso ellos pertenecían, cuando ya en tiempos de guerra, pertenecían a los escuadrones de la muerte. Entonces, yo no digo que ahora no se establezca esta relación entre la Policía Nacional y violación de derechos humanos. Muy probablemente sí, y a lo mejor quizás ustedes han sido víctimas alguna vez de eso, de que los paran en la calle y los intentan golpear o los amenazan o algo por el estilo. Pero antes era mucho más. Por eso es que ahora sí se cuida mucho el hecho de que los policías no vayan a violentar los derechos de los ciudadanos. No solo la Policía Nacional, cualquier institución del Estado puede hacer violencia contra las personas, no escuchándolo. Bueno, una escuela pública es una institución pública, o bueno, de hecho no solo las instituciones del Estado, sino las privadas también pueden hacer violencia contra usted. Y por último es la violencia explícita, que es como la que nosotros tenemos más presente. Es el tercer y último tipo de violencia, la violencia explícita, que obviamente se va en casos como los robos, las violaciones, cualquier tipo de violencia, agresión física, que es la más común. Pero si ustedes se fijan, va como en una pirámide y arriba vuelve a estar siempre la violencia estructural, después está la violencia institucional y por último la violencia más explícita, que es quizá como de la que todos sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces, jóvenes, les pido por favor que comenten ahí. Les dejo la inquietud. ¿Qué tipo de violencia estructural creen ustedes que se ejerce en Estados Unidos? ¿O por qué creen que la violencia en Estados Unidos es diferente a la violencia en El Salvador? Pensemos un poquito por qué existen tantos tiroteos, por ejemplo. Obviamente dejando de lado el hecho de que tienen más acceso a las armas, ¿no? Es que es como la respuesta más común. Pero ¿por qué creen que esto sucede? ¿Por qué es diferente la violencia en Estados Unidos que en El Salvador?